Clínica Veterinaria Devoto Vet. Atención responsable y personalizada para nuestras queridas mascotas. Visítanos en Marcos Paz 4313 de Devoto o llámanos por teléfono al 4501-6133. Fábrica de Productos de Limpieza Salvador. Avenida Marcelo T. de Alvear 2795. Encontranos en www.fabricapelimpieza.com.ar. Panadería La Primera de Sáenz Peña, llevando el pan a tu casa desde 1911. Encontranos en Ameguino 3037 de Sáenz Peña. En Manos Abiertas acompañamos a más de 9.000 personas en situación de soledad y vulnerabilidad. Lo hacemos a través de programas educativos, de salud y promoción social que se materializan en hogares, centros de cuidados paliativos, centros educativos, centros de salud mental y talleres de oficios. Creemos que otro mundo es posible si nos comprometemos a transformarlo. Llama al 0810-555-62667 o ingresa a www.manosabiertas.org.ar y realiza tu donación. El Señor hoy los llama, a vos, a vos, a vos, a vos, a cada uno. Nos pide que seamos sus discípulos, que juguemos en su equipo. Nunca estamos solos, en las buenas y en las malas. Sé que ustedes apuntan a lo alto, no les tengas miedo. Ustedes son los que tienen el futuro. Quiero que se salga afuera. Cuiden los extremos. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en el río va a haber lío, va a haber. Pero lío. Sean protagonistas. Jueguen para adelante. Pateen adelante. O Papa está con vosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo programa de Afrasati, programa especial, en un día y en un horario habitual, como lo habrán visto en las redes sociales, como se habrán enterado por algún otro medio. Nosotros estamos en vivo, como siempre, a través de Radio Felatina, haciendo un programa especial porque se nos decía, hoy vamos a estar hablando en esta tarde, desde las 5 hasta las 6 de la tarde, hora argentina, vamos a estar hablando de una gran santa que tuvo la iglesia. Hablo precisamente de Santa Catalina de Siena, una mujer que nació allá por el año 1347, precisamente en Siena. Ella es doctora de la iglesia, es copatrona de Europa, y bueno, nosotros vamos a estar contándoles un poquito de su vida, de quién fue Santa Catalina. Tuve la posibilidad de estar el año pasado en Siena, en lo que fue el post de la Jornada Mundial de la Juventud, un pueblo santo, ¿sí? Muchas personas hablan de Santa Catalina, y lo curioso es que muchas otras no. Claro, la distancia en el tiempo, la distancia quizás en las generaciones, hicieron que muchas personas que actualmente viven en Siena se hayan olvidado de Santa Catalina, pero hay otros, sin embargo, que la recuerdan, y que la recuerdan con gran afecto, con una esperanza quizás en que Italia, más precisamente Siena, para aquellos que no se ubican, es una ciudad claramente italiana de la región de Toscana, ¿sí? La provincia, capital de la provincia de Siena, y allí precisamente nació Santa Catalina. Nosotros en un ratito vamos a tener la comunicación telefónica con Belén Sechín, una de las caterinas de Fasta, de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino. Ella es una de las mujeres consagradas que tiene justamente Fasta, y ellas se hacen llamar caterinas y llevan el nombre de Santa Catalina, y como mujeres consagradas, como mujeres de Dios, tienen una vida muy marcada en memoria a lo que fue la vida que también vivió y que llevó a cabo Santa Catalina. Nosotros esta tarde queríamos hacer un programa sobre ella, y nosotros les contábamos la semana pasada también que existía la posibilidad de hacerlo allá del programa. Por algunas cuestiones técnicas y prácticas no lo pudimos hacer, pero bueno, hoy estamos en vivo a través de Radio Felatina, y también lo vamos a estar esta noche de 9 a 10 y mañana en nuestro día y horario clásico. Pronto volveremos al querido martes de 9 a 10 de la noche, como siempre, a través de Radio Felatina. Como les contaba recién, es un programa especial también porque nos estamos acercando al próximo Encuentro Nacional de Juventud, que va a tener lugar desde el 25 hasta el 27 de mayo en
en Santa Fe, en Rosario, encuentro nacional que, se los adelanto, se estiman que asistan a Rosario alrededor de 10.000 jóvenes. Hace un tiempito atrás nos visitó Mariano García, tengo la posibilidad de seguir charlando con él y bueno, él me dice que ya se están inscribiendo los jóvenes, que continúan las inscripciones, así que a todos ustedes, aquellos que todavía no se inscribieron, sepan que todavía hay lugar, sepan que la iglesia necesita y que, como dice el lema, con vos joven, con vos renovamos la historia. Empiezo a hacer algunos saludos, ¿sí?, de la gente que nos da una mano gigante para que el programa pueda estar al aire. Como siempre, el agradecimiento para Marcelo Tejada, el saludo para la gente de Editorial Claretiana, también para la gente del Pescador Radio TV, para la gente de Levántate Católico Radio, para la gente de Radio Fe Panamá, también para la gente de Radio Magna 97.9, el agradecimiento para todos nuestros sponsors, ¿sí?, para la gente de Orange Bar, para la gente de Punta Solano, de Jacinta Bar, de Fábrica de Productos de Limpieza Salvador, para la gente también de Bramasol de Turismo, para la gente de Fábrica de Productos de Limpieza Salvador, que se lo decía recién, y el saludo especial para ellos porque nos están escuchando y haciendo el aguante en esta jornada de trabajo para ellos y nosotros estando acá en vivo a través de Radio Fe Latina. También el agradecimiento y la colaboración, como siempre, a la gente de Guitar Rock Oficial, a la gente también de Clínica Veterinaria de Botovet y también a la gente de Panadería La Primera Zapeña y Peluquería Nino. Cumpliendo la cuota de saludos nos metemos de lleno, de verdad, en los temas del día, porque hay muchas cosas para contarles. Escucharán mi voz y es porque estoy solo, ¿sí?, porque algunos de los chicos todavía no pudieron llegar, quizás venga Fernando González Chamorro, nuestro querido amigo Cachito, pero mientras tanto vamos a arrancar hablando del Papa Francisco, un Papa Francisco que siempre deja mucho, pero mucho por hablar, y que justamente manifestó que el fundamento de la Iglesia se encuentra en el servicio y en el amor al prójimo, e invitó justamente a amarse, a dejarse ser amado siempre por Dios. Esto se dio justamente en una homilía precedida en la capilla de la Casa Santa Marta, donde Francisco empezó a comentar el Evangelio del día, que fue el del lavatorio de los pies, e indicó que de la Eucaristía y de este gesto de servicio del que hablaba, nacen 2 mandamientos que harán crecer a la Iglesia si nosotros somos fieles. Recordó también el Papa que luego, sin el amor sin límites, la Iglesia no va hacia adelante, sino que la Iglesia no respira. Es decir, si uno no tiene amor, si uno no es caritativo, lo que provoca es que la Iglesia se asfixie, ¿sí?, que la Iglesia no pueda respirar, que la Iglesia no le funcionen bien los pulmones, si se lo quiere decir de alguna manera. Por eso el Papa dice que uno de los mandamientos más claves es amar, ¿sí?, amar al prójimo como uno mismo, dar sin esperar nada a cambio. Y también decía el Papa, si el amor no crece, se transforma en una institución vacía, de apariencia, de gestos sin fecundidad. Ir a su cuerpo, Jesús dice como nosotros que tenemos que amar. El Papa nos pide eso, ¿no? Nos pide que amemos y que vayamos hasta el final. Y recordó también Francisco las palabras de Jesús, aquellas palabras que afirmaban que un siervo no es más grande que su amo, ni un enviado es más grande de quien lo ha mandado. Y seguía el Papa diciendo, la conciencia de que Él es más grande que todos nosotros y nosotros somos sus siervos y no podemos ir más allá de Jesús, decía el Papa. Él es el Señor, no nosotros. Este es el testamento del Señor. Si da de comer y beber, y nos dice, amaos así, lavaos los pies, y también nos dice, siervos así, pero estad atentos. Un siervo nunca es más que aquel que lo envía, nunca es más que su amo. Son palabras y gestos contundentes los que tuvo Jesús, y también esto que dice el Papa, ¿no?, que es clave. Nunca hay que creerse más que el otro, nunca hay que pensar que porque uno tiene un cargo jerárquico o porque tiene alguna misión que quizás en importancia es un poco mejor que la del prójimo. Bueno, el Papa dice que nunca hay que sentirse más. Y también a lo que invitó Francisco fue justamente a dejarse mirar por el rostro de Jesús, y decía, déjenlo que Jesús entre en ustedes. ¿Y qué van a sentir?, decía el Papa. Van a sentir cosas como, por ejemplo, amor, o también quizás no sientan nada, decía el Papa Francisco, quizás se bloqueen ahí, y lo que sentirán es vergüenza. Claro, cuando Jesús nos mira, cuando nosotros nos ponemos en una iglesia, cuando estamos frente al Santísimo, nos sentimos vergüenza porque en primer lugar somos pecadores, porque no podemos ser perfectos como Él, y también sentimos vergüenza porque muchas veces lo abandonamos a Jesús. Lo abandonamos cuando pecamos, lo abandonamos cuando le dijimos en nuestro bautismo que íbamos a estar con Él,
aunque fue de manera inconsciente para muchos, porque muchos nos bautizamos de chicos, somos hijos de Dios, ¿sí? Y cada vez que pecamos le hacemos una pequeña herida. Pero decía el Papa Francisco, hay que dejar siempre que la mirada de Jesús venga. La misma mirada con la cual miraban la última cena, esa tarde con los suyos, y hay que decir también, Señor, tú conoces todo, tú sabes todo. Así cerraba el Papa Francisco su homilía, como yo se lo decía recién, fue precedida justamente en la capilla de la Casa Santa Marta, muy linda homilía del Papa Francisco, que también el Papa Francisco empezó a, si se quiere, a empezar a proponer cosas para lo que va a ser el próximo mes de mayo, que va a arrancar mañana, y lo que pidió claramente fue rezar el rosario por la paz. Sí, fue una petición clara que hizo el Papa Francisco, donde hizo hincapié en que el rezo del Santo Rosario sea por la paz en Siria y por el mundo entero, pero haciendo foco en Siria. Si ustedes entran a nuestro canal de YouTube, si ponen Radio Frassati, allí van a encontrar hace 2 programas la palabra del Padre Luis Montes, quien justamente nos habló acerca de la realidad de Siria, nos contó cómo viven los cristianos ahí. Bueno, nosotros seguramente en el programa de la semana que viene vamos a hacer mucho más hincapié en esto que pide el Papa, un Papa Francisco que nos pide ahora que pensemos en el prójimo y que recemos por la paz en Siria. Se acercan las 5:15 de la tarde en toda la República Argentina. Nosotros les recordamos que nos pueden seguir en Facebook, en Twitter y en Instagram. Allí nos pueden encontrar como @Radio Frassati. Vamos a hacer la primera pausa de esta tarde, ¿sí? Nos vamos a ir escuchando algunos de los temas clásicos y conocidos. Ustedes recuerden, nosotros siempre hacemos mención a nuestros amigos, queridos amigos de Pascua Joven, también a la música de Atenas, a la música de Maxi Larghi, aquellos que pasaron alguna vez por el programa y que nos dejan, y también solemos pasar canciones que ustedes nos piden, porque muchos nos escriben por las redes sociales o algunos nos dicen personalmente algunos temas que quieren. Entonces, bueno, nosotros hacemos alusión a eso. Ahora nos vamos a ir a la primera pausa escuchando Pastor de los Pastores, justamente de nuestro querido amigo, y el saludo también para él, de nuestro querido amigo Maxi Larghi, Pastor de los Pastores. Escuchábamos cuando nos íbamos a la primera pausa de Frassati y cuando volvíamos también en este programa especial, como se los decía al principio, porque es un programa dedicado a una gran santa que tuvo la iglesia, que tiene la iglesia, mejor dicho. Hablo de Santa Catalina de Siena. En un ratito nos vamos a comunicar con Belén Sechín, una de las Catalinas de Fasta, de la Fraternidad de Agrupación de Santo Tomás de Aquino, pero no quería dejar pasar una noticia que también se hizo luz, se hizo pública hace un par de días, sobre las 7 tentaciones que decía el Papa Francisco, que todo consagrado debe vencer. En primer lugar, él hablaba de una tentación que tiene que ser por dejarse arrastrar y no guiar, la tentación también de quejarse continuamente, la tentación de la murmuración y de la envidia, la tentación de compararse con los demás. La quinta tentación a la que hacía referencia Francisco es aquella del faroísmo, es decir, del endurecer el corazón y cerrarlo al Señor y a los demás. La tentación también del individualismo y, por último, la tentación del caminar sin rumbo y sin meta. El Santo Padre justamente afirmó que el consagrado no puede dejarse arrastrar por la desilusión y por el pesimismo, sino que el consagrado, decía el Papa, es aquel que con la unción del Espíritu transforma cada obstáculo en una oportunidad y no cada dificultad en una excusa. También decía que el peligro es grave cuando el consagrado, en lugar de ayudar a aquellos que son pequeños a que puedan crecer y de regocijarse con el éxito de sus hermanos o de sus hermanas, se deje dominar por la envidia, advertía el Papa. Y también decía que la envidia justamente es un cáncer que destruye un poco en un tiempo muy escaso a cualquier tipo de organismo. Decía también que compararnos con los que están mejor nos lleva con frecuencia, decía el Papa, a caer en el resentimiento. Compararnos con los que están peor nos lleva a menudo también a caer en la soberbia y a caer también en la pereza. Y decía, en la pereza, perdón. Y otra de las cosas que decía para cerrar es, hay que salir y hay que ser luz y sal de la sociedad frente a un pesimismo que es actual y que está vigente, ¿no? Y bueno, el Papa los motivaba a los consagrados para que pudieran hacer eso, para que puedan vencer estas 7 tentaciones de las que habla Francisco y para que justamente puedan ser luz en el mundo, luz de aquellos
que somos pobres de espíritu, luz de aquellos que no conocen a Dios o aquellos que lo conocen y que se alejaron por algún motivo. Bueno, el Papa los invitaba y los animaba a eso. Final sí de la etapa de nuestro querido Francisco, de nuestro querido Papa, el Papa argentino, el Papa de nosotros. Final de la sección en la que nosotros solemos hablar todos los programas y les contamos algunas de las noticias principales de él. El foco de esta tarde claramente va a estar puesto en Santa Catalina de Siena, una gran santa de la iglesia. En un ratito vamos a tener la comunicación telefónica con Belén Sechín, pero los quiero invitar a todos los jóvenes, especialmente a aquellos que son de Buenos Aires y de manera particular a aquellos que están en la Arquidiócesis de Buenos Aires. Estés en una parroquia, estés en un movimiento, a todos ustedes los quiero invitar a algo que va a pasar el próximo 19 de mayo, que va a tener lugar precisamente en el Seminario Metropolitano, al lado de la Parroquia Inmaculada Concepción de Devoto. Se va a realizar la Vigilia de Pentecostés, que va a estar organizada por la Arquidiócesis de Buenos Aires. Vamos a estar seguramente haciendo algún programa especial de ahí. Si no podemos salir en vivo, seguramente tendremos algunas notas de todos aquellos jóvenes que participen, también de los organizadores, y tal vez, seguramente, como nos prometieron, en los próximos programas tengamos la voz de algunos organizadores de esta Vigilia de Pentecostés. Pero no te olvides, si sos joven, si tenés entre 15 y 30 años, entre 13, mejor dicho, y 30 años, podés participar de la Vigilia de Pentecostés, que se va a realizar, como ya les dije, en el Seminario Metropolitano de Buenos Aires el próximo 19 de mayo a partir de las 5 de la tarde. ¿Qué se va a hacer? Ya se van a enterar en los próximos programas. Yo les digo nada más que se reserven la fecha, que puedan estar presentes ahí y que empiecen a rezar, porque es una actividad muy importante para toda la Arquidiócesis de Buenos Aires. Y vos, si sos joven, tenés que estar presente y tenés que hacer un poquito de lío, ¿sí? De ese lío que pide el Papa Francisco. 5:25 de la tarde en toda la República Argentina. Hacemos la segunda pausa del programa. Nos vamos escuchando a nuestra querida Atenas y a la vuelta la comunicación telefónica. En vivo, Belén Sechín, una de las Catalinas que tiene la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás. Bien, seguimos en vivo a través de Radio Fe Latina. Se los anunciaba hace un ratito, es un programa especial, un programa que está dedicado a Santa Catalina de Siena, fiesta que se celebró ayer en todo el mundo. Ayer fue el día de Santa Catalina y nosotros quisimos y queremos hacer un programa especial sobre ella, hablando sobre Catalina de Siena y hablando también con una persona que es consagrada, que pertenece a FASTA, como yo se lo decía hace un ratito. Hablo de Belén Sechín, con quien estamos en línea, con quien está comunicada con nosotros a través de Radio Fe Latina. Belu, buenas tardes, gracias por estar con nosotros presentes de manera telefónica. Bueno, gracias a las dos por estar presentes. Nosotros le contábamos a la gente, aquellos que se prenden recién a la radio, que ayer fue el día de Santa Catalina de Siena. Al principio del programa hacíamos un poquito de mención sobre quién fue Santa Catalina, una santa muy importante, ¿no? Importante por todo lo que hizo en su vida, por lo que dejó. Yo también contaba una experiencia personal, tuve la gracia de estar en Siena el año pasado y notaba algunas cosas. En primer lugar, gente que la recuerda con mucho cariño, con mucho afecto, más allá del tiempo transcurrido, y otras personas que no conocen de Santa Catalina estando en su tierra, ¿no? Una mujer que fue santa, que es doctora de la Iglesia y que también es copatrona de Europa. Pero bueno, les pregunto a ustedes que son consagradas, ¿qué significa Santa Catalina en su vida y por qué ustedes en FASTA la toman como referente? Sí, mira, bueno, como vos decías, la verdad que es desconocida por muchos Santa Catalina, pero para nosotras es una de las santas más grandes que tuvo la Iglesia. Y nosotras sobre todo la tomamos como modelo a ella y como referente, primero porque en FASTA tenemos la espiritualidad dominicana y bueno, y ella justamente era terciaria, la Orden de Santo Domingo. Esto quiere decir que eran mujeres en su tiempo laicas, pero asociadas a esta espiritualidad. Y bueno, justamente nosotras también somos como esas mujeres laicas, que estamos, digamos, en el mundo haciendo nuestra tarea, pero al mismo tiempo abrevamos de esa espiritualidad y bueno, ella, digamos que es la que nos va marcando los pasos en este sentido, porque ella se dedicó toda su vida, digamos, a
ella tenía grandes amores que eran obviamente Dios en primer lugar, y la iglesia sobre todo, y ella dio toda su vida para que la iglesia pueda ser, primero estaba pasando por un momento muy difícil, así que para poder reformarla y para poder hacerla crecer, entonces ella dedicó toda su vida para eso. Creo que desde mi experiencia personal puedo decir que cuando me encontré por primera vez con Catalina fue quizás las anécdotas que nos cuentan de ella más extremas, digamos, cuando por primera vez escuché hablar de ella, nos contaban anécdotas de que le había ido a hablar al Papa, que estaba con los enfermos, que una mujer de grandes penitencias, de grandes ayunos, de una gran ascética, y la verdad que mi primera reacción fue un poco, eso para mí es imposible, la admiro mucho, muy buena, pero la verdad que imposible, ¿no?, para nuestros días, o para mí por lo menos, ¿no?, que una Claro. veces claramente son cosas sobrenaturales. Pero quizás con el tiempo me voy dando cuenta que no es una santa para admirar, sino para imitar, es decir, es una santa sumamente actual. Si bien ella vivió en el siglo XIV, es el modelo que quizás nosotras necesitamos como mujeres del siglo XXI, en un mundo donde, en una época en donde la mujer va perdiendo sus rasgos más femeninos, donde las figuras que prevalecen están desfiguradas. Quizás Catalina nos muestra qué es estar plantada en las convicciones, en lo que uno piensa, en lo que uno cree, en lo que uno ama, y cómo desde su lugar puede sostener la iglesia, cómo puede hacer iglesia. Y entonces creo que hoy en día, más que para las Catalinas de Fasta, no es solo una patrona, sino un modelo, un ejemplo, una madre, una hermana que nos marca el camino que nosotras como consagradas tenemos que seguir. A ver, si les parece, para empezar a poner en contexto a todos los oyentes sobre quién fue Santa Catalina de Siena, si les parece empezamos a contar un poquito sobre su vida. Ella nace en el año 1347, precisamente en Siena, en Italia, y tuvo muchas gracias en su vida, porque si uno lee un poquito sobre ella, se da cuenta que en primer lugar, con 7 años, consagró su virginidad a Dios en un voto privado. A los 12, por ejemplo, la madre y la hermana de Santa Catalina intentaron persuadirla para que ella pudiera llegar al matrimonio, y así Claro. comenzaron a alentarla para que justamente empiece a parecer un poquito más llamativa. Y bueno, fueron muchas cosas que le empezaron a hacer a ella, pero sin embargo ella se mantuvo fiel a lo que había hecho y a lo que había prometido. Así es. Ella, como contás, Catalina nace en Siena, es una ciudad muy chica, es un pueblo en realidad para los que quizás tuvimos la gracia de ir, Claro. Un lugar muy pequeño, en un contexto muy particular, porque ella tenía 25 hermanos, es decir, imaginémonos lo que eso implica, una casa muy grande, quizás no una familia acomodada, su padre era tintorero, su madre era ama de casa, y su vida de pequeña transcurre en ese contexto, ¿no?, muy familiar, y con tantos hermanos había muchas cosas que hacer en la casa, pero le inculcaron desde siempre un amor muy muy grande a Dios, ¿no?, a las cosas de Dios. Por eso siempre desde pequeña esa inclinación que tenía para las cosas de Dios. Por eso es que desde pequeña cuentan que ella tiene esta visión, ¿no?, en la punta de la iglesia de Santo Domingo se encuentra y lo ve a Jesús, ¿no? Y ahí quizás es el primer hito que marca su vida de consagrada, de ir siguiendo los caminos de Jesús. Sí, y es como vos decías, que ella recibió muchas gracias sobrenaturales, que quizás uno se admira y dice, esto nunca me va a suceder a mí, pero realmente desde mi experiencia personal, creo que ella, como realmente era una de las personas más humildes, creo que yo conozco, y entonces creo que justamente por eso ella recibió tantas gracias, como fueron, varias visiones. Ella conversaba directamente con Jesús y con otros santos que se le aparecían, incluso ella recibió los estigmas, tuvo un desposorio místico con Jesús, en donde él le entregó también un anillo de matrimonio, y así se pueden contar muchas gracias y milagros en la misma vida de Santa Catalina. Pero es como te decía, ella, su gran lema, digamos, y esto incluso se lo revela Jesús, es que ella tiene que dejar que Dios sea el que es en su vida, mientras ella es la que no es, digamos. Ese es su
su gran itinerario, y entonces creo que le sucedieron todas estas cosas maravillosas, pero porque realmente reconoció quién era Dios y dejó que Él obrase en su vida. Creo que de la vida de Catalina también podemos marcar como dos grandes momentos, ¿no? Un primer momento en que ella, va haciendo este camino de discernimiento, de querer, de entender que toda su vida se la quiere entregar a Cristo. Por eso es que ella, en su casa, como vos contabas que la madre un poco quiere empezar a embellecerla, hacerla más llamativa para encontrarle marido, que era casi un imperativo en la época, claro. Ella tiende a recluirse, ¿no? Entonces ella se va a una celda de su habitación, de su casa, mejor dicho, y como los padres lo ponen a hacer todos los trabajos serviles de la casa, ella se empieza a recluir en esa habitación. Ahí es donde se encuentra con Cristo, donde cambia los corazones, donde se desposa con Él y donde reza, donde está ahí en ese espacio de intimidad. Pero luego de 3 años intensos de vida así, en intimidad con el Señor, lo extraordinario, y ahí es cuando empieza el segundo gran momento de su vida, que Jesús se le aparece y le dice: Catalina, te necesito afuera. Entonces, ese momento le dice, Catalina al principio quizás hasta un poco como, pero acá estamos bien, o sea, estamos cómodos, es el lugar donde estoy con vos, pero bueno, ahí como que Jesús le marca la misión, no, ahora te toca salir. Entonces, en ese momento, esa celda exterior que ella siempre había tratado de mantener intacta, que nadie entre, esa la que ahora lleva en el interior, la celda interior, que es una de las enseñanzas y de uno de los legados más lindos que nos deja Catalina, que nosotros podemos estar metidos en las cosas de la vida cotidiana, en las tareas apostólicas, desde las más grandes como las que hizo Catalina, hasta las más pequeñas, pero siempre con esta celda interior a donde sea que vayamos, que no es otra cosa que estar siempre con Jesús. Y creo, por eso, retomo lo que decía al principio, por eso es una santa del siglo XXI también, porque esto nos interpela a nosotros que también tenemos que estar en las cosas del mundo, que siempre, en todo lo que hagamos, tenemos que estar en la presencia del Señor. Más allá de todo lo externo, el interior siempre tiene que estar habitado por Él. Mientras te escuchaba lo que decías, me ponía a pensar también, y lo relacionaba, ¿no? Porque ella, vos bien lo decías, era tercera dominica, en el caso también, como lo fue, mejor dicho, Pier Giorgio Frassati, de quien nosotros tomamos como nombre del programa, y me ponía a pensar que nosotros como jóvenes también, quizás, obviamente que hay un abanico gigante de jóvenes para tomar y para tener como modelos, pero creo que para las mujeres especialmente Catalina es un reflejo especial por lo que fue, porque también, entre otras cosas que ella hacía, el amor, el servicio, esta frase de, también me gusta decir tanto de la Madre Teresa, de dar sin esperar nada a cambio, que ella lo hacía también, ¿no? Porque asistía a los pobres, ayudaba a los enfermos, le daba consuelo a aquellos que eran afligidos o que estaban en prisión. En fin, eran muchas las tareas que hacía Santa Catalina en su época, y se la bancó muchísimo, y hoy en día, mucho tiempo después, se la sigue recordando a la Iglesia, y es nada más y nada menos que doctora de la Iglesia. Sí. Sí, es un momento creo especial que estamos viviendo en la historia, en donde la mujer sufre muchos ataques y sobre todo estamos viviendo como una desfiguración de la figura femenina, y creo que tener estos referentes así tan firmes nos hace volver al norte, porque ella, claro, o sea, siendo una mujer en su época, tiene un protagonismo enorme en la historia, incluso en la historia secular, ¿no? Y ella no le tenía miedo a nada, digamos, claro. Y sobre todo a decir todas las cosas como eran y como las tenía que decir. De hecho, ella le escribía cartas a los príncipes, a los reyes, al mismo Papa, diciéndole las cosas que tenían que hacer. Y entonces creo que nosotras hoy como mujeres la podemos tomar perfectamente como una modelo, y sobre todo las cosas también que vos decís, que todo esto que decía lo hacía de un modo femenino, claro. Porque estaba en estas grandes empresas, pero al mismo tiempo no dejaba de atender, que en su época, por ejemplo, había mucha epidemia de lepra, entonces se dedicaba a visitar todos los hospitales, y bueno, a curar a enfermos, a ir a las cárceles, sobre todo a darles consuelo. Hay una anécdota muy linda de un preso que lo iban a condenar a muerte y no se quería confesar, y ella lo va a ver y bueno, lo acompaña en su agonía, y él al final, bueno, pide perdón y muere, pero pronunciando las palabras de Jesús y de Catalina, y ella está ahí hasta el último minuto cuando le cortan la cabeza, ¿no?
y entonces esta compañía a las personas en particular es lo que también la distingue a Catalina. De hecho, ella es la patrona también de las enfermeras. Bueno, no, eso. Sí, también creo que Catalina nos habla a los jóvenes sobre todo. Catalina, como sabemos, murió muy joven, 33 años, por eso todo su apostolado lo realiza en la juventud, o sea, de los 23 más o menos hasta los 30, hasta los 33 en realidad que muere, es su época de apostolado más fuerte. Entonces, como jóvenes también nos muestra esa vitalidad y ese ímpetu y esa audacia que tenía para hacer las cosas. Y creo que también como jóvenes nos demuestra cuán comprometidos podemos estar con las cosas de la patria. O sea, Catalina era una enamorada de su patria, y porque era una enamorada y porque era una italiana con todas las letras, quería la paz entre los príncipes, entre las casas nobles que se peleaban, más allá de su labor en la iglesia, como decía Belu, en su labor política. Y ella como mujer, y como una mujer muy joven que era, estaba sumamente metida en eso, ¿no? Y buscaba la paz, buscaba la concordia, buscaba el bien común. Y creo que eso también a nosotros nos muestra que hay que ser jóvenes comprometidos con las cosas de nuestro tiempo. Catalina, en definitiva, fue una hija de su tiempo, fue una mujer involucrada con los asuntos temporales, ¿no? Y eso también la hace grande. Y eso, todas esas cosas son las que nosotras nos van dejando enseñanzas. Por eso es como siempre se dice, ¿no? Los clásicos no pasan de moda, y es verdad. O sea, Catalina es un clásico, por así decir. Sus enseñanzas son perennes, son eternas, ¿no? Más allá que en su momento el Papa no estaba en Roma, estaba en Francia, y hoy en nuestros días no pasa, pero sí las grandes enseñanzas que nos dejan: el amor a Dios sobre todas las cosas, el amor y la pasión por la Iglesia, y el compromiso con las cosas de la patria, ¿no? Es sus tres grandes ideales: Dios, la Iglesia y la patria. Y bueno, y en definitiva ella desgasta su vida en eso, ¿no? Ella dice, este es mi corazón, Jesús, te lo doy, y estrujalo en la Iglesia. Entonces ella quería dejar hasta la última gota de su sangre en bien de la Iglesia, y eso es, bueno, apasionante. Sí, también por lo que decías recién, ella, para aquellos que se sumaron tarde al programa, ella vivía en una Italia que estaba muy complicada para la época, donde, por ejemplo, una de las misiones que se le pide a Santa Catalina es viajar a Florencia, una Florencia que estaba muy complicada, y que hasta incluso se puso en peligro la vida de la misma Santa Catalina, y que ella logró que la gente de Florencia justamente la obedezcan, que la gente de Florencia se ponga en paz, y que, si bien el que la había mandado era Gregorio XI, bajo el mandato del Papa Urbano VI, ella puede volver a Siena, donde permanece hasta el resto de su vida. Sí, ella se dedicó a viajar mucho, como vos contás, para ir a llevar la paz, sobre todo la paz entre los estados y también entre el estado pontificio. Y sí, en un momento, es también otra de las anécdotas de Catalina, estando ahí en Florencia, vienen los grupos, digamos así, como medio guerrilleros del momento, y quieren matar ella tenía un grupito de sus seguidores, ¿no? Que se congregaban alrededor de ella, que lo curioso es que eran personas muy diversas, porque había pobres, había más ricos, había sacerdotes que la seguían, o sea, un grupo heterogéneo, y entonces los quieren matar, y ella se entrega por ellos, para que la maten a ella en lugar de a sus seguidores. Y entonces los soldados estos, viendo esa valentía, ocurrió una especie de milagro, y es que deciden no matarla y se van. Y ella de hecho se queda un poco triste, porque se ve que dice, bueno, Dios por algo no me habrá concedido la gracia del martirio, pero bueno, realmente el suyo sí fue una especie de martirio, porque como decíamos, se desgastó así hasta la última gota de su sangre por la Iglesia. Pero bueno, no, sí, su labor política fue muy importante en su época. Sí, de hecho ella es recordada como embajadora de la paz, como promotora de la paz, ¿no? Entonces eso también nos habla de su rol femenino, de un tono de feminidad, que si bien había luchas entre los pueblos, entre las casas, entre los príncipes, y ella combate con eso, pero combate desde la paz. Parece una contradicción en los términos, cómo se puede combatir desde la paz, pero es que su combate no estaba en las armas ni en la violencia, sino en la palabra y en la oración, en el convencimiento, ¿no? Entonces, por eso es recordada como embajadora de la paz, desde el plano político, ¿no? Más allá de lo que ella hace en la Iglesia,
desde el plano de lo que estaba pasando en las estructuras temporales. Y también un poquito para cerrar con su vida y para recordar lo que decía Monse, ¿no? Que ella fallece con 33 años, siendo muy joven. Hay un milagro, algo que es conocido sobre ella, cuando ella muere, que precisamente una de las cosas que se querían conservar era la cabeza. Se dice que hay un par de personas que la metieron en un bolso y que cuando son detenidas esas personas por unos guardias, estos abren el bolso y no encontraron la cabeza en el bolso, sino que lo que encuentran son pétalos, ¿no? Eran pétalos de ella. Que había dejado. Sí, era muy común en la época, digamos, cuando fallecía alguien, como repartir en cierta manera, hoy en nuestros términos nos parece un poco absurdo, obvio, repartir las partes del cuerpo para veneración, ¿no? Era una práctica de piedad. Y como Catalina, los últimos años de su vida vive en Roma, ella muere ahí. O sea, el Papa la había mandado llamar porque le quería cerca para que la aconseje, entonces ella termina muriendo en Roma. Claro. Entonces, claro, cuando ella muere, la disputa a dónde tiene que ir su cuerpo, si se quedarse en Roma o volver a Siena, que era su Siena natal. Pero bueno, está esta anécdota que cuando le cortan la cabeza para llevarla, en la bolsa donde la transportaban no apareció y se quiso volver a Siena. Entonces, bueno, por eso gran parte de su ahí tenemos partes de los restos que están en Siena y otra parte en Roma, ¿no? O sea, si uno va a Siena encuentra la cabeza que está incorrupta, claro, también encuentra un dedo, pero después sí, el cuerpo de Catalina está en Roma. En la iglesia de María Sopra Minerva, que es hoy la iglesia de los dominicos en Roma. Y si quieren un poco también para terminar, por si a alguno le interesa profundizar un poco más en la vida de Catalina, si quiere ir directamente a sus escritos, ella tiene el escrito principal con toda su teología, digamos, por la que es nombrada doctora de la Iglesia, en un libro que se llama El Diálogo de la Divina Providencia, que es un diálogo, digamos, con Dios Padre, y en donde un poco ahí va surgiendo toda su doctrina. Y después tiene un montón de cartas que están, digamos, recopiladas en distintos libros, hay 2 tomos de un epistolario que las tiene todas. Pero bueno, después también, si alguien quiere a lo mejor buscar alguna biografía, hay varias, hay mucha gente que ha escrito, pero una la escribió su mismo confesor, que después también termina siendo beato, que es el beato Raimundo de Capua. Escribe, digamos, la biografía de su vida. Después hay una de un autor que se llama Jorgensen, que también está muy buena, y bueno, entre otras, no muchas más. Después hay una novela para los que a lo mejor les guste más las novelas, que se llama Al asalto del cielo, y la pueden buscar en la mayoría de las librerías. El autor de esa novela es Luis de Wohl, sí, el famoso novelista de Santos. Para cerrar, me gustaría, Monse y Belén, agradecerles otra vez por la generosidad de charlar con nosotros en nuestro programa, en Frasati, y hacerle las preguntas del cierre, después de haber charlado bastante sobre Santa Catalina de Siena, sobre ustedes, sobre las Catalinas de Fasta, que nos cuenten un poquito sobre cuál es su misión. Decían que son laicas consagradas, pero bueno, contarnos un poquito desde cuándo Fasta empezó a tener Catalinas, dónde están, si están en varias partes de Argentina, si tienen misiones en los distintos colegios que sabemos que tiene Fasta o mismo los grupos juveniles. Bueno, nosotras sí somos una rama, digamos, de la fraternidad apostólica Santo Tomás de Aquino, de la fraternidad de agrupaciones Santo Tomás de Aquino. Perdón, me confundo porque nuestra fraternidad es la fraternidad apostólica Santa Catalina de Siena. Y bueno, nosotras, como decías vos, somos laicas comprometidas, o sea, hacemos compromisos de vida, de seguir a Cristo, pobre, casto y obediente, y sobre todo bajo la figura y bajo el modelo de Santa Catalina de Siena. Y bueno, surgió esta rama de las consagradas en Fasta en el año 2005, así que hace poquito cumplimos 10 años, ya 13 años serían ahora, y tenemos, bueno, la casa de formación en donde estamos nosotras todavía, está en el barrio de Flores, en la ciudad de Buenos Aires,
y acá estamos un poco en estos años estudiando teología, que es como nuestra formación inicial, y después nos seguimos especializando, quizás las que son un poco más grandes, y en algunos otros temas que sean más necesarios, tanto para la hora de Fasta como para el momento que atraviese la Iglesia. Sobre todo ahora, por ejemplo, acaban de terminar algunas de las otras caterinas un máster en familia y matrimonio, que bueno, lo hacen en la ciudad de Valencia, en España, donde hay otra comunidad de Fasta. Y nosotras, bueno, nos dedicamos principalmente a la obra quizás más formativa y sacral, digamos, como a conservar ese núcleo. Esa es como la misión que el fundador le imprimió a las caterinas. Y bueno, a partir de eso, varias labores que pueden ir surgiendo, sobre todo acompañando el movimiento a las distintas comunidades. Ahora quizás la tarea más propia que tenemos es la de predicar retiros. Vamos visitando las distintas comunidades y predicando retiros a las mujeres por ahora. Y bueno, después con otras obras que van surgiendo de charlas, de ciclos formativos, acompañamiento espiritual, bueno, y otras diversas tareas apostólicas que tengan que ver siempre con esta misión que nos encomendó el fundador. Creo que siempre los inicios de una nueva obra son muy misteriosos, ¿no? No sé si en algún otro programa habrán podido contar o no un poco qué es Fasta. Fasta básicamente es una obra muy reciente también, hace 50 años que está, fruto del Concilio Vaticano II, que le da una gran primacía a los laicos, ¿no? Al protagonismo de los laicos. Y cuando nuestro fundador comienza con la obra de Fasta, quizás nunca se planteó o nunca imaginó o soñó que iba a tener una rama de consagrados, ¿no? Pero bueno, el Espíritu Santo siempre va suscitando vocaciones, y luego de varios años que comenzó a caminar Fasta, surgen las primeras vocaciones sacerdotales. Y mucho más reciente surgen las caterinas. Como todo, bueno, quizás se va haciendo camino al andar, por eso en nuestro caso es muy reciente todo, pero siempre, desde que se fundó y desde que nuestro fundador vio que era bueno que, digamos, que las caterinas existan, o quizás no porque él se lo haya planteado, sino porque la misma realidad de las mujeres que estaban en Fasta iba pidiendo otra cosa, ¿no? Había ya mujeres que estaban en Fasta que tenían una inclinación por una consagración o que tenían inquietudes vocacionales, pero sabiendo que su lugar era Fasta, ¿no? Entonces, bueno, hay mujeres que se quieren consagrar, pero también saben que Fasta era su movimiento, entonces, bueno, entonces empiezan estas primeras inquietudes de mujeres que quieren consagrar su vida a Cristo, quizás de un modo más radical. Entonces empiezan a caminar las caterinas, ¿no? El cura siempre lo que tuvo muy en claro era que Catalina sea el modelo, de ahí nuestro nombre, ¿no? Caterina, en italiano, Catalina. Pero si bien estamos en los primeros años, creo que lo que está más que claro y lo que se ve con todas las letras y es lo que nosotras queremos encarnar en nuestra vida es que tenemos que ser mujeres hermanas, mujeres al servicio de otras mujeres, sobre todo, ¿no? Sobre todo las de nuestra institución, pero también de lo que la Iglesia requiera. ¿Eso qué significa? Que nuestra vida tiene que estar cimentada en un profundo amor a Dios, a la Iglesia, a la patria, para poder de ahí nosotras dar respuesta o poder acompañar a lo que otras mujeres necesitan, ¿no? Entonces, nuestra vocación de consagración en el núcleo más profundo es ser esposas de Cristo, pero en el apostolado se puede desarrollar de diferentes maneras, ¿no? Pero siempre, como decía Belu, manteniendo ese núcleo que intenta acompañar y sobre todo poder iluminar en lo formativo y en lo espiritual. Bueno, chicas, les agradezco de vuelta, de verdad, la presencia de nuestro programa. En nombre de todos los que hacemos Frassati, el agradecimiento para ustedes, también el saludo para toda la gente amiga de Fasta. Hay muchas personas que nos están escuchando, que les mandan saludos. Y bueno, desde nuestro lugar, todos los que formamos parte de Frassati, nos comprometemos a rezar por ustedes, como lo hacemos siempre por todas las personas que pasan por nuestros micrófonos. Y bueno, sepan que siempre tienen las puertas de acá del programa abiertas para charlar de lo que sea. Hoy fue sobre Santa Catalina, pero bueno, quizás más adelante sea sobre algún otro tema. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes realmente por la invitación. Para nosotros es una alegría poder compartir lo que vivimos, lo que creemos y sobre todo lo que amamos. Así que bueno, también a todos los que nos escucharon, esperemos que el ejemplo de esta santa también los ayude en su vida. Sí, muchas gracias a todo el equipo ahí de la radio.
y nosotras también obviamente rezamos por ustedes, por este proyecto que tan lindo, que bueno, que llega a tantas personas, y lo mismo, como decía Monse, ojalá que esta santa también los enamore como de nosotras y los haga un poco entregar su vida en estas causas tan santas. Así que bueno, un abrazo muy grande de parte de todas las Catarinas de Fasta. Un abrazo grande, hasta la próxima. Adiós, Chao. hasta luego. Bien, ahí pasaban dos de las Catarinas de Fasta, Montserrat, Alonso y Belén Sechín, contándonos un poquito acerca de esta gran santa, de Santa Catalina de Siena. Lo vivimos a través de los micrófonos de Frassati, a través de Radio Fe Latina, pudimos conocer la vida de otra santa, pudimos tener otro ejemplo de santidad, porque nosotros lo decimos desde el primer programa, desde aquel que comenzó el año pasado, que es posible ser joven, ser laico y ser santo, es posible. Les presentamos a lo largo de los programas muchos modelos de santidad juvenil, de santidad para aquellos que no son jóvenes en edad, pero sí aquellos que son jóvenes de espíritu, jóvenes en el alma. Bueno, por eso nosotros tratamos cada tanto de presentarles y de contarles nuevas vidas de beatos, de santos, de personas que hicieron mucho por la iglesia, de personas que hicieron mucho por la patria. En este caso Santa Catalina hizo muchísimo por la iglesia y también hizo muchísimo por su patria, por su querida Italia. Nosotros estamos llegando al final de este programa, nos estaremos reencontrando la próxima semana, ya se van a enterar en las redes sociales, estamos terminando de confirmar una nota, pero se viene un invitado de lujo a nuestro programa Frassati. La semana que viene lo van a tener en vivo y también seguramente vamos a hacer una cobertura especial, que ya se van a enterar también por las redes sociales. ¿Dónde nos encuentran? En Facebook, en Twitter, en Instagram como Radio Frassati, y también nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, donde van a encontrar este y los demás programas, como siempre, subidos en nuestro canal. El agradecimiento para Marcelo Tejada, el agradecimiento para ustedes que estuvieron del otro lado haciéndonos el aguante. Nosotros nos despedimos, nos reencontramos la próxima semana y, como decía Pier Giorgio Frassati, hacia lo alto. Chau, gracias.